Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2121 a 2130. Justo cuando la multitud planeaba furiosamente partir y buscar venganza contra Matthew Chie Qianzan, que estaba a un lado, de repente se destacó y bloqueó el camino. Mayores. Este asunto no debe hacerse. Si decapitamos a ese Matthew a plena luz del día, la alianza marcial no se quedará quieta. Todos piensen en esa señorita Hua Tianzuo. No se debe tocar el resultado final de la alianza marcial. Aunque odiaba a Matthew hasta la médula. ¿Qué pasaría si fuera tan imprudente y simplemente matara a Matthew? Fingiendo que la alianza marcial no existía. Sin embargo, a la multitud, que estaba abrumada por la ira, no le importó esto. Nishijima Hiromichi incluso gritó enojado. Ese niño puede matar a mi mano de campo de Dios. No podemos tomar represalias. Al escuchar esto, Chie Qianzan estaba aún más ansioso. Señores. Cálmense un momento. Ahora que el antepasado Hatoyama nos dejó, no valdría la pena acoger a nadie más por el bien de Matthew. Al ver que los rostros de la multitud habían cambiado, continuó persuadiendo. Matthew debe morir. Pero hay muchas formas de hacer morir a una persona. No nos apresuremos. Sentémonos y hablemos despacio. Si no tuviera miedo de que la unión marcial siguiera con el asunto e implicara a su familia Chie antes, él, Chie Qianzan, no se molestaría en persuadir. En este momento, el Lan de rostro pálido al costado también se destacó. El jefe de familia Chie tiene razón. Es fácil querer que Matthew muera. Pero ¿cómo no dejarle el control a la alianza marcial? Eso es lo más importante. Después de todo, estamos en la capital y hay algunas reglas que se deben seguir. Aunque la muerte de Hatoyama Enzin fue una trampa que él, White Faced Lan, le había tendido a Matthew. Pero es posible que aún necesite utilizar este grupo de fuerzas japonesas para algunas cosas en el futuro. Era demasiado pronto para retirarse con Matthew. Después de que los dos hombres los persuadieron, la multitud se fue calmando lentamente. De hecho, no valdría la pena sacrificar a nadie presente por el bien de Matthew. Después de que Chie Qianzan los saludó, todos regresaron a sus asientos uno por uno. Xianzai, el verdadero Ushu está, como siempre, sentado en el patio trasero, cultivando en silencio. De repente, bajo un clima que por lo demás no tenía viento, el magnolio detrás de ella, sin embargo, de repente comenzó a sacudir sus hojas. Cuando Yusu notó la anomalía, volvió la cabeza. Todo lo que podía ver era la savia roja que resumaba lentamente desde encima del tronco del árbol de magnolia. Una plaga de sangre y luz. La voz murmurada bajó y el verdadero Yusu frunció el ceño. La única persona que había entrado en contacto con el árbol de magnolia durante este periodo de tiempo, aparte de él, fue Matthew. Ni siquiera tuvo que pensar en ello para saber a quién se debía la repentina advertencia del árbol espiritual. Por supuesto, no había pensado que pudiera ser ella misma. Pero cuando pensó en el poder de todo el clan taoísta, inmediatamente lo cortó. Ella inmediatamente cortó este ridículo pensamiento. Que así sea. El pobre Dao te ayudará. Con esas palabras, el realista Hades Zhou se puso de pie lentamente. Con una ligera ola de polvo budista en la mano, caminó hacia la capital. Y en este momento, Huachan Hall podría describirse como lleno de actividad. Una multitud de periodistas rodeó la entrada principal de la sala médica. ¿Por qué no se nos permite entrar? Somos periodistas y disfrutamos del derecho a entrevistas gratuitas. Tienes algunos secretos no contados que nos impiden entrar.
Esta tienda centenaria tuya ya es tan arrogante. La puerta ni siquiera nos deja entrar. Frente a los reporteros agresivos. El director de Hua Chantang también estaba empapado de sudor. Si tanta gente entrara corriendo al pabellón médico, no podrían abrir hoy. Además, la privacidad de los pacientes y las prescripciones de los medicamentos no pueden ser reveladas al público. Todos los periodistas. No se preocupen. Tenemos pacientes que todavía están siendo atendidos. Mucha gente los molestará. Sin embargo, esto no fue bien recibido por los periodistas. Solo estamos aquí para filmar la escena y darles publicidad. Y todavía no lo aprecian. Sí. Es la presencia de los pacientes lo que nos permite contar el lado más realista de la historia. Y también queremos entrevistar al famoso doctor Larson, que hoy está ganando fama. ¿Por qué nos detienes así? Por un momento. El director quedó estupefacto ante el grupo de reporteros. Dentro del salón, Chilian y Jinuan estaban ordenando diligentemente la mesa y las sillas. Solo que ahora los dos casi frotan su pintura de madera originalmente brillante hasta convertirla en glaseado. Las dos mujeres se acechaban. Afortunadamente, Matthew no se molestó en decir nada más. Estas dos personas han estado bien ante sus narices. Por lo que también es conveniente que Matthew las controle. Desafortunadamente, el olor a serpientes es demasiado intenso. El cerebro duele. Los ruidos fuera de la habitación también llamaron la atención de Matthew. Deteniendo su lápiz y papel, preguntó inconscientemente: ¿qué está pasando afuera? ¿Por qué hay tanto ruido? Al escuchar su pregunta, Chilian y Jinuan también detuvieron el trabajo de limpieza en sus manos. Cuando Chilian salió corriendo, regresó corriendo en menos de 5 minutos. Maestro Larson. Un grupo de reporteros ha salido por la puerta. Parece que están diciendo que deben entrevistarnos en Huachan Hall. También parece decir que te quieren dar una entrevista médica. Después de escuchar esto, Matthew también quedó desconcertado. Reporteros. Y por el sonido de la conmoción parecía que había bastantes de ellos. Todavía era consciente de sí mismo. Basado en lo que había hecho ante el público de la capital durante este periodo de tiempo. No había manera de que hubiera podido conseguir que tantos periodistas le hicieran una entrevista. Mientras pensaba en ello, de repente se abrió la puerta de la sala de consulta. Y entonces 3 hombres extraños entraron directamente. Hola. Señor Matthew. Después de decir eso, el hombre que iba a la cabeza caminó hacia arriba. Y luego su mirada se dirigió hacia Chilian y Silverring detrás de él. Matthew entendió al instante. Jon Jon. Jin Jin. Ustedes dos salgan primero. Mientras las palabras caían, las dos mujeres solo pudieron irse obedientemente. A pesar de su desgana. Uno de los visitantes. Uno de los hombres extraños. Lo siguió y salió. Con mano casual. Cerró la puerta de la habitación detrás de él. Era obvio que era para evitar que alguien escuchara a escondidas. Fue solo en este punto que el hombre al frente del grupo continuó hablando. Yo. El equipo de asuntos exteriores de la Unión Marcial. Liu Chenggu. Esta es mi tarjeta de trabajo. Me he tomado la libertad de interrumpir esta vez porque tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle al señor Larson. Un simple vistazo al logo de Marshall Alliance en la tarjeta. El rostro de Matthew mostró sorpresa. Después de todo, en todo el tiempo que estuvo en la capital, era la primera vez que veía a alguien de la Alianza Marcial. Además del general Lan. Cuando Liu Cheng vio a Matthew asentir con la cabeza, continuó preguntando. Disculpe. Señor Matthew. Anoche después de las 9. ¿Dónde estaba? Matthew habló con sinceridad. Después de las 9.
He estado descansando en la residencia organizada por Hua Chantangu. Liu Chenggu. ¿Hay alguien que pueda testificar por usted? Matthew. Sí. Wu Xian. El príncipe de Hai Cheng y una especie de discípulo de la secta oculta. Pueden testificar por mí. En ese momento, Liu Cheng hizo una pausa. Cuando el asistente a su lado terminó de tomar notas, asintió con la cabeza. Solo entonces Liu Cheng continuó hablando. Señor Larson, por favor muéstrame tu sable. Actualmente estaba sellado por Matthew debido a Taya. En ese momento, lo que llevaba consigo era la espada Tan de Wood. Y cuando Liu Cheng recibió la espada Tan de Wood, sus manos no pudieron evitar temblar un poco. Como compañero artista marcial, naturalmente sabía lo preciosa que era esta espada. Bajo la mirada de Matthew, Liu Cheng primero tomó algunas fotografías de la Tan de Wood Sword, y luego lo sumergió en una botella de reactivo desconocido antes de devolverle la espada Tan de Wood a Matthew. Disculpe, señor Matthew. Simplemente nos despediremos. Observando. Los dos comenzaron a empacar los materiales. Matthew no pudo evitar preguntar con curiosidad. Espera un momento. Líder del equipo Liu. Tomándote la libertad de preguntar. ¿Qué son ustedes? Justo ante estas palabras, Liu Cheng también tenía una expresión difícil en su rostro. Lo siento. Este asunto involucra secretos de la Unión Marcial. Perdóname por no poder decir más. Con eso, los dos se dieron vuelta y se fueron. Y antes de que Liu Cheng saliera de la sala de estar, de repente se detuvo en seco. Por cierto, señor Larson, el concurso médico santo comenzará pronto. Durante este tiempo, debes intentar hacer todo lo posible para prepararte. Si no hay nada, mejor no salir. Después de decir eso, se fue apresuradamente. Dentro de la habitación, Matthew todavía tenía una expresión desconcertada en su rostro, esperando que Liu Cheng se fuera poco después. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Al ver a la persona que vino, Matthew se sentó en estado de shock. Señor Reality, ¿qué te trae por aquí? Por favor, tome asiento rápidamente. Dicho esto, inmediatamente se levantó y comenzó a prepararte. Nunca había esperado que Ushu Chen Chen acudiera a él personalmente. Con un leve asentimiento, Real Ushu lentamente tomó asiento. Pequeño amigo Larson, no te apresures a preparar esto primero. Dao, asolado por la pobreza, ha venido a discutir un asunto importante contigo también. Ver el rostro serio de la persona real. Matthew también enderezó su cuerpo y se sentó frente a Ushu Chen Chen. Mayor. Pero no hay nada de malo en hablar. La persona real de Ushu primero sacó un pergamino de papeleo de su bolsillo y luego sacó un jarrón de celadón. Pequeño amigo Larson, este objeto es la técnica de energía interna de mi Xiangai. La técnica libre y fácil. Por supuesto que no tienes que preocuparte. La técnica fácil y gratuita no entrará en conflicto con tu propia técnica de corazón cultivada. Por el contrario, puede mejorar enormemente tu velocidad de cultivo. También esta es la píldora de la longevidad. Aunque es solo un producto a medio terminar, puede salvarle la vida en un momento crítico. Después de decir eso, ella le entregó los dos artículos. Mayor. ¿Cómo es esto posible? Antes ya me ayudaste mucho. Ahora, usted vino personalmente a mi puerta y me trajo pastillas y métodos de Gon. ¿Cómo puede un joven ser tan virtuoso? Ante las excusas de Matthew, Real Ushu agitó el polvo budista y dijo con cara seria. La última vez, el pobre Dao fue para ayudar a Xiaolan a devolverle este favor. Y esta vez, el pobre Dao está aquí principalmente para ti. Para mí. Así es.
pero aquellos que poseen las antiguas armas divinas. Solo entonces podrán acarrear una gran fortuna. Y tu gran destino está por llegar. Sin embargo, los de mi secta taoísta no deben verse contaminados por las muchas consecuencias kármicas del mundo. Hay mucho que puedo hacer para ayudarte. Pequeño amigo Larson. Espero que lo aprecies. Las palabras cayeron. Matthew frunció el ceño confundido. Es cierto. Junior tiene una cosa que no está clara. Espero que Senior lo resuelva. Antes de que Matthew pudiera hacer la pregunta, dijo el verdadero Uschu lentamente. Estás tratando de preguntarme por qué te estoy ayudando de esta manera. Y Matthew asintió con la cabeza. Las únicas personas que practican el Taiya son aquellas que son puras de corazón y tienen el mundo en el corazón. Este es uno de ellos. Veo que el mundo puede estar sumido en una gran agitación. Entre la generación joven que he conocido, eres el único que tiene la capacidad de tomar el estandarte de nuestras artes marciales en el futuro. Este es el segundo. Al escuchar esto, Matthew se iluminó de repente. No esperaba que Jade Surialeti tuviera una opinión tan alta de él. Mi hijo entiende. Gracias por la ayuda de la persona real. Después de levantarse, Matthew se inclinó para presentar sus respetos. En ese momento, la puerta se abrió una vez más. El príncipe Hai Cheng asomó la cabeza y gritó de inmediato. Hermano, has cometido un delito. ¿Por qué vienen investigadores de la Unión Marcial a preguntarnos por ti? Fue solo cuando entró por la puerta que se dio cuenta de que había forasteros allí. En ese momento él también dejó de hablar inmediatamente. Con una mirada perpleja, miró a Matthew. Oh. Vamos príncipe. Déjame presentarte. Este es el mayor Uschu Chen. Tan pronto como escuchó la identidad de la otra parte, el príncipe heredero Hai Cheng inmediatamente quedó inerte. Y luego se desplomó sobre el asiento. Con tono tembloroso, saludó con miedo. Cierto. Cierto. Gente. Mayor está bien. Después de decir eso, se estremeció por dentro. Se acabó. Se acabó. La otra parte está buscando la puerta. Ver esta mirada indiscutible en el rostro del príncipe Hai Cheng. Matthew agitó su gran mano y la golpeó directamente en la parte posterior de su cabeza. Mayor. Lo siento. Este amigo mío sufre de tics desde que era niño. Al otro lado de la mesa, al real Uschu no le importaba. Pequeño amigo Larson. Todo lo que acabas de decir debe tomarse en serio. El pobre Dao se irá primero. Con eso, ella simplemente se levantó y se giró para irse. Después de que su figura desapareciera, el príncipe Hai Cheng ya estaba desesperado por llorar. Hermano. Creo que será mejor que vuelva al Reino del Sur. Es demasiado peligroso aquí en la capital. Ver esta expresión en su rostro, Matthew también se encogió de hombros con impotencia. Sin esperar que una broma originalmente destinada a desconectarlo lo hubiera asustado hasta este estado. No te preocupes. Estoy aquí. Verás. El mayor tampoco te está haciendo pasar un mal rato. Y el príncipe Hai Cheng. Pensándolo bien, parecía que ese era el caso. No pudo evitarlo. Así que se relajó mucho. Y ya casi era hora de llegar al hotel. Los dos se dirigieron hacia el patio trasero. Como el grupo de reporteros, Matthew pensó que sería mejor dejárselo al supervisor. Matthew le había administrado agujas a la santa doncella de Dunhuan desde la última vez. Cada vez que se encontraban, ella no podía evitar pensar en la escena de ese día, después de la cual involuntariamente se sonrojaba. Por esta razón, comenzó a evitar a Matthew. Intencionalmente o no. Originalmente. Para el almuerzo de hoy. Para evitar encontrarse con Matthew, había planeado esperar hasta que todos hubieran terminado de comer antes de salir. Fue solo después de que la gente de la Alianza Marcial preguntó sobre la situación de Matthew,
Su corazón estaba inexplicablemente preocupado. En ese momento, a través de la ventana, vio a Matthew y al príncipe Hai Cheng caminando juntos hacia el patio trasero. Inmediatamente utilizó la técnica secreta de Dunhuang, el arte de observar la fortuna. La energía espiritual surgió y sus ojos celestiales se abrieron instantáneamente. Sin embargo, cuando su mirada miró a Matthew, su rostro cambió mucho al instante. Todo lo que podía ver era que sobre la cabeza de Matthew se acumulaba continuamente una majestuosa y oscura aura de muerte que cubría el cielo. Justo cuando el sabio de Dunhuang planeaba explorar la fuente del chi mortal, una reacción aterradora surgió instantáneamente alrededor de su cuerpo. A pesar de su oportuna estrangulación de la técnica Guanyuan. Después de todo, todavía era demasiado tarde. Una bocanada de rojo brillante infestó la mesa y las sillas, cubriéndose el pecho. Se apresuró a limpiar la sangre que llenaba su boca. Los secretos celestiales no deben ser explorados. Viólalos y el cielo te condenará. Estas eran las palabras que su maestro siempre había enfatizado cuando le había transmitido el arte de observar la fortuna. Sin embargo, por el bien de Matthew, el sabio de Dunhuang todavía lo usaba, incluso a riesgo de resultar gravemente herido. Después de tomar la píldora curativa y sentir que sus heridas habían sido suprimidas, rápidamente se paró frente a Matthew. Matthew, ven aquí. Tengo algo que decirte. Al observar la apariencia ansiosa de Chuelian, Matthew asintió. Bajo la mirada del príncipe Hai Cheng, que estaba lleno de profundo significado, los dos llegaron al Bangelou. Este es el loto de nieve sagrado de la montaña nevada y el loto colorido de la nube de fuego. Estos son medicamentos para curar heridas. Debes llevarlos contigo. Mirando el montón de preciosas hierbas medicinales que la otra parte había arrojado, Matthew se quedó, por un momento, sin palabras. ¿Qué está pasando aquí? Tantas hierbas medicinales. ¿Me tomas por un cerdo? Chuelian también estaba ansiosa en su corazón. Sigues siendo juguetón. Te estás muriendo. ¿Sabes? Después de decir eso, no pudo evitar comenzar a derramar lágrimas. La gran tribulación de vida y muerte. ¿Sabes? 9 muertes para vencer la gran tribulación. Te estás muriendo. ¿Sabes? Habiéndose conocido desde hace mucho tiempo. Esta también era la primera vez que Matthew veía a Chuelian en un estado tan emocionalmente incontrolable. En ese momento, también se dio cuenta de sus propias palabras negligentes. Dejando las hierbas medicinales en sus brazos, limpió suavemente las lágrimas de Chuelian por ella. Con un tono gentil, habló en voz baja. ¿Puedes hablarme sobre lo que está pasando? Después de mucho tiempo de calmarme. Solo entonces regresó la Santa Dunhuang. Con un tono ahogado. Después de usar la técnica de observación de Dunhuang, descubrí que el aura de muerte alrededor de tu cuerpo ha sido densa en un grado alarmante. Una situación como esta indica que la tribulación de muerte de esta persona está por llegar. Al escuchar esto, el rostro de Matthew instantáneamente mostró ansiedad. Luego ignoró la diferencia entre hombres y mujeres y agarró la muñeca de Chuelian. Efectivamente, en este momento, el pulso de Chuelian estaba extremadamente desordenado. La técnica Dunhuang de observar la suerte era un arte prohibido. Aunque esta técnica podía observar la fortuna de una persona, las repercusiones eran extremadamente fuertes. Incluso un maestro fuerte no se atrevería a usarlo fácilmente. Con el nivel actual de cultivo de Chuelian, sería potencialmente mortal usar esta técnica a la fuerza. Pensando en esto, Matthew una vez más miró a la otra parte con una mirada llena de culpa. No. Al principio, quería decir que no era digno de ella. Pero una mirada a los ojos enrojecidos de la otra parte, consciente de que las palabras eran demasiado hirientes,
Se apresuró a retirarlas. No te preocupes. No moriré. Yo. Matthew Tien. Tengo una vida difícil. Creo que en aquel entonces miles de expertos y personas poderosas querían matarme. Ves que no estoy bien ahora. Descansa tranquilo. La persona que puede matarme, Matthew, simplemente no existe en este mundo. Después de decir esto, Matthew hizo una mueca fuerte mientras fingía que era fuerte. Al ver esta mirada cínica suya, Chuelian también se echó a reír. Ya es hora. Todavía estás fanfarroneando. A decir verdad. Todavía no lo crees. Olvídalo. No hablemos de eso primero. Ocupémonos primero de tus heridas. Sin embargo, al ver el rostro repentinamente sonrojado de Chuelian, añadió otra frase. No te preocupes. Esta vez no es necesario aplicar agujas. Y entonces hubo un cojín que se estrelló de frente contra él. Después de algún tratamiento, la lesión de rebote de Chuelian también se estabilizó. Descansa bien. No te preocupes por mí. Después de esperar a que Chuelian asintiera con la cabeza, Matthew luego se dio la vuelta y salió de la habitación, mirando las hojas amarillas que caen continuamente al suelo bajo el sol abrasador. El rostro de Matthew también se volvió pesado. Primero, Ushu personalmente vino a su puerta para recordárselo. Y luego, Chuelian usó la técnica de adivinación. Ambos dieron como resultado que su destino estaba por llegar. Vagamente, supuso que la causa fundamental de todo podría estar relacionada con el asunto que estaba investigando la gente de la Unión Marcial. Mientras piensa de esta manera, Matthew luego fue a su habitación. En cuanto a las valiosas hierbas medicinales presentadas por Snow Lotus, bajo la mirada agresiva de la otra parte, Matthew solo pudo optar por aceptarlos al final. Colocó los artículos regalados por Real Ushu y Dunhuan Sai sobre la mesa. Lentamente cayó en la contemplación. Aunque la píldora de la vida eterna estaba solo a medio terminar, la base de la píldora era muy lujosa. Sin embargo, todos los ingredientes involucrados eran medicinas preciosas y famosas. Solo con los efectos medicinales de este producto a medio terminar, fue suficiente para aplastar una gran cantidad de píldoras curativas. En cuanto al loto de nieve sagrado de la montaña nevada, se puede utilizar como medicamento para mejorar aún más la eficacia de la píldora de la vida eterna. Matthew dejó a un lado las semillas del loto neblina color nube de fuego. Aunque solo podía curar heridas, el efecto no era obvio y el efecto principal era la belleza. Por último, estaba el volumen de la técnica fácil y libre. Esta era una técnica muy valorada por todos los super expertos por encima del quinto cielo de la secta Dao. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, después de memorizar la técnica fácil y gratuita, Matthew comenzó a intentar cultivar esta técnica mental. Después de recorrer algunas pequeñas circunferencias, se sorprendió al descubrir que la técnica fácil y gratuita era efectivamente como había dicho Hadesu. Al ejecutar la técnica de creación junto con él, no solo no entraron en conflicto entre sí de ninguna manera, sino que incluso se complementaron entre sí. Incluso se complementaron y su velocidad de cultivo fue casi un 30% más rápida que antes. Además, según lo descrito por el método del corazón, para cada nivel de cultivo de la habilidad espíritu libre, la velocidad de cultivo se duplicaría. Aunque esta técnica del corazón solo podría llegar hasta un máximo de 3 niveles. Pero no pudo evitarlo. El cultivo de la habilidad de creación por parte de Matthew era misterioso. Solo había pasado poco más de un año desde que ingresó a las artes marciales. En poco más de un año, su nivel de cultivo se había convertido en un gran maestro de medio paso. Esto muestra el poder de la habilidad de creación. Y con la actual habilidad libre y fácil, con la combinación de fuerza y poder, podría alcanzar el reino de soberano. Con la combinación de los fuertes y los poderosos,
Se podría esperar el reino del patriarca. No hablemos aquí del cultivo por ahora. Hablemos del lado de Liane Sandels. En los últimos días después de su regreso de Xiansai, regresó a su apretada agenda de trabajo. Cuando llamaron a la puerta de su oficina, ella ni siquiera levantó la cabeza y dijo: «Pasa». Después de esperar mucho tiempo, vio que el visitante no se movía. Liane Sandels frunció levemente el ceño. Originalmente todavía quería ver qué subordinado era tan ignorante. Como resultado, cuando levantó la cabeza, su rostro cambió instantáneamente. «Señora Chue». En la mesa. «Madame Chue». Por otro lado, asintió levemente con una sonrisa en su rostro. «Xiaolan. ¿Tienes tiempo para tomar una taza de café conmigo?» Si fuera cualquier otra persona, Liane Sandels ni siquiera miraría a la otra parte y simplemente diría que no estaba disponible. Pero ¿quién era la persona frente a ella? Una existencia como la balanza del quinto maestro. Con el favor del quinto maestro, no era exagerado decir que Madame Chue era la persona número 1 en el Reino del Sur. Naturalmente, soy libre de recibir una invitación de Madame Chue. Mi hijo menor se siente honrado. Después de decir eso, Liane Sandels dejó el papel y el bolígrafo en la mano. Se levantó y siguió adelante. Cuando los dos llegaron al cercano Purple Mountain Café más exclusivo, tomaron asiento. Madame Chue tomó la iniciativa y preguntó: «¿Cómo es? ¿Aún te estás adaptando aquí en la capital?» Aunque Liane Sandels no sabía que Madame Chue vino personalmente a la capital para descubrir lo que estaba buscando. Pero como la otra parte había preguntado, ella respondió con sinceridad: «No está mal. Tengo amigos aquí para ayudarme. Así que todo está bien». «¿Un amigo? ¿Es Matthew?» Cuando Madame Chue le preguntó esto, Liane Sandels claramente se detuvo por un momento. Solo entonces ella asintió con la cabeza. En este momento, el rostro de la señora Chue también reveló levemente una mirada de alegría, ya que ella podría ayudar a los demás. Entonces supongo que este mocoso, al que le iba bastante bien en la capital. Pensando en esto, habló sin rodeos sobre su intención de venir. «Vine a la capital esta vez principalmente por el nuevo spray de creación de nubes que puedes desarrollar. Quiero el 30% de las acciones». Ante estas palabras, la escena instantáneamente quedó en silencio. A medida que el mercado del spray Yunchuan se vuelve cada vez más caliente, naturalmente hay cada vez más cadenas de intereses involucradas. Cuando Liane Sandels escuchó las palabras de Madame Chue, comenzó a reflexionar sobre su significado. Aunque había una gran diferencia en su estatus, pero el Cloud Creation Spray involucraba más que solo sus intereses personales. La receta secreta de este artículo fue un regalo de Matthew. Aunque no se habló de distribución de beneficios, pero Matthew podía omitirlo. Ella no podía omitirlo. Después de un largo silencio, Madame Chue continuó hablando. «Si no puede tomar una decisión de inmediato, tal vez pueda hablar con Matthew al respecto». Ante la mención de Matthew, Liane Sandels no pudo evitar sentir una oleada repentina en su interior. Cuando Matthew se entregó inicialmente la receta secreta del spray de creación de nubes, el propósito era simplemente porque no quería exponerse. Ahora, al escuchar el tono de Madame Chue, era obvio que ella conocía este secreto. Me pregunto dónde se enteró Madame Chue de este asunto. Este asunto se había discutido en privado entre él y Matthew, y era razonablemente imposible que los forasteros lo supieran. En este momento, dijo Lady Chue lentamente con una sonrisa en su rostro, no es que menospreciemos a su grupo Unchuang, pero esta medicina del aerosol Unchuang, con su fuerza, aún no se puede desarrollar. Y en la capital, la persona que tiene la capacidad de desarrollar este medicamento y que le ha dado toda la responsabilidad sobre él,
¿Quién más podría haber sino Matthew? Al escuchar estas palabras, Liane Sandels se dio cuenta de repente. Entonces ahí era donde residía el problema. Como ese era el caso, tuvo la suerte de no ocultarlo más. Me pregunto qué tipo de precio piensa pagar la señora Chue para comerse esta acción. Si nos fijamos en la actual explosión del mercado y los pedidos, en menos de un mes, Cloud Creation Spray ya había generado una ganancia de casi 10.000 millones. Y esta era todavía la etapa inicial, cuando el mercado estaba totalmente afectado, así como las ventas de exportación. Cientos de miles de millones de ganancias no son un problema en absoluto. No te falta dinero ni riqueza. Así que la moneda de cambio que puedo entregar es un refugio. Me pregunto si, señorita Sandels, puede estar satisfecha. Después de hablar, Madame Chue dejó de hablar y lentamente levantó el café sobre la mesa. Liane Sandels, por otro lado, no dudó y luego se levantó. Extendió su mano derecha y dijo: entonces nos deseo una feliz cooperación. Este resultado era exactamente lo que ella quería. Cuando Madame Chue mencionó la palabra nosotros en sus palabras, la asoció con el maestro Chuebu. Aunque este hombre valoraba a Matthew, también estuvo en guardia contra él en todo momento. Y no importa dónde estuviera Matthew, sus raíces siempre estuvieron en el Reino del Sur. Dar este 30% no es solo una muestra de agradecimiento, sino también una actitud hacia el maestro Chue. Además, también le daría la protección del rey del Reino del Sur. Así que ¿por qué no hacerlo? El mundo de los negocios es como un campo de batalla y el dinero y la riqueza mueven el corazón de las personas. Sin un respaldo lo suficientemente fuerte detrás de usted, los enormes beneficios son solo un catalizador para la muerte. Cuando las dos mujeres se dieron la mano, la negociación terminó. Ambos son personas sabias y saben cómo hacerlo. Lo único que desconcertó a Liane Sandels fue porque Lady Chue quería ayudarse a sí misma y a Matthew. Por otro lado, como todas las fuerzas supieron, el evento de renovación de la Unión Marcial se había llevado a cabo 2 años antes. La cantidad de personas que practicaban artes marciales llegaron a la capital en masa. La capital ya estaba llena de actividad debido al concurso médico santo. Ahora está cada vez más concurrido. Pero con ello la situación en la capital también fue tomando forma. El carruaje se detuvo. Un anciano con el rostro arrugado salió lentamente de allí. Solo cuando el auto se alejó se apoyó en sus muletas y tembló mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Solo antes de haber dado unos pasos, un joven ansioso llegó corriendo a su lado. Oye, viejo, déjame echarte una mano, dijo el joven y levantó la mano para ayudar al anciano. Gracias. Gracias. El joven de hoy en día es simplemente de buen corazón. Después de decir eso, el anciano también le dio unas palmaditas en el dorso de la mano al otro hombre. Sin embargo, con el apoyo del joven, los dos caminaron lentamente hacia un callejón desierto. En ese momento, el anciano también parecía haber sentido que algo andaba mal. Ah, joven, todavía llevas a mi viejo. ¿A dónde lo llevas? Muy bien. Papá compasivo no necesita fingir. Ante estas palabras, el rostro del anciano cambió repentinamente drásticamente. Debido al hecho de que el evento de la Alianza Dual de Medicina Marcial se llevó a cabo aproximadamente al mismo tiempo. La seguridad y los controles de seguridad en la capital se habían intensificado al máximo. Algunas de las figuras amenazadoras, en particular, habían sido atacadas por la gente de la Unión Marcial desde el momento en que ingresaron a la capital. Tomemos, por ejemplo, Lord Voodoo. Después de una serie de controles y consultas, los jóvenes de la Alianza Marcial registraron la situación uno por uno. Correcto, señor Lord Voodoo. Ya que se ha disfrazado con esta apariencia, espero que lo mantengas hasta que abandones la capital. De lo contrario,
Tenemos motivos para sospechar que tienes motivos ocultos. Muy bien. Eso es todo. Bienvenido a la capital, dijo el joven de la Unión Marcial mientras lentamente levantaba sus pasos y se iba. Habiendo esperado hasta la figura de la otra parte. El rostro originalmente sonriente de Lord Voodoo ahora se había vuelto incomparablemente sombrío. Sin embargo, había perdido todo su cultivo y la otra parte era de la Alianza Marcial. Solo pudo tragarse su ira. El propósito de su visita a la capital también era muy simple. Encontrar una nueva maldición eterna. Al principio, con la idea de morir con Matthew. Ambos habían perdido sus habilidades en artes marciales. Más tarde, cultivó una nueva maldición de inmortalidad para el maestro Chue. Y solo entonces pudo salvar su vida del maestro Wu. Pero debido a esto, había perdido todas las larvas de maldición de no muertos en sus manos. A cambio, el maestro Chue no solo lo mantuvo con vida. Incluso le filtró una información. Que Lan de cara blanca tenía una serpiente Yanluo de 5 colores en sus manos. La serpiente Yanluo de 5 colores no solo era ferozmente venenosa y viciosa. Además, era un rey serpiente que había sido asesinado en una copa natural como la isla de las 1000 serpientes. Si pudiera refinar esta serpiente hasta convertirla en su propia maldición de inmortalidad. Si pudiera convertir esta serpiente en su propia maldición inmortal. No solo podría recuperar su fuerza en su mejor momento, sino que su cultivo también aumentaría enormemente. Por eso se disfrazó de anciano. Por un lado, ahora que había perdido todo su cultivo, si sus enemigos se enteraban, moriría sin un lugar de entierro. Por otro lado, también era para facilitar el acercamiento a su objetivo. Pensando en esto, una sonrisa siniestra apareció lentamente en su rostro también. Matthew. Nuestro juego va a empezar de nuevo. Salón Huachan. Después de 2 o 3 días de alboroto, los periodistas que habían rodeado la puerta se marcharon en masa. Solo por este acto suyo. La popularidad que Huachan Hall había acumulado originalmente debido a Matthew también se había disipado mucho. Por el contrario, el pabellón Myriad Hands al otro lado de la calle se estaba calentando cada vez más. En cuanto a Matthew, su destino estaba cerca. No tenía intención de volver a la clínica y se dedicó a la cultivación. Ya era tarde. La estación había comenzado a caer y la noche era mucho más tranquila. Sin embargo, Matthew, que estaba cultivando, de repente escuchó un movimiento inusual en la ventana. ¿Quién es? Sus ojos se abrieron y se puso de pie directamente. Antes de salir corriendo de la casa en un instante. En ese momento, solo se podía ver una sombra negra saltando la cerca. Después de lo cual desapareció. Este grito enojado de Matthew naturalmente alertó a Wu Xian y al príncipe Hai Cheng. Mientras los dos hombres salían corriendo de la habitación, Matthew les dio una orden. Quédate en el patio para proteger a todos. Después de decir eso, se llevó la espada Tan de Wood y lo persiguió en la dirección en la que había huido la sombra negra. Unos 10 minutos después, Matthew llegó junto a un pequeño estanque en la parte trasera de la montaña. En ese momento, la otra parte ya había perdido todo rastro de ellos. Después de observar los alrededores, Matthew supo que era inútil perseguirlo. Además de las advertencias del sabio de Jade y el sabio de Dunhuan. Tenía la intención de abandonar el área. Pero justo cuando se dio la vuelta. Una mano grande salió y se convirtió en una garra. Acercándose directamente al pecho de Matthew. Tomado por sorpresa, Matthew rápidamente se reclinó. Luego saltó hacia atrás con una mano en el suelo, ampliando la distancia entre ellos. ¿Quién eres? ¿Por qué te entrometes en el salón Huachan por la noche? Originalmente, Matthew quería obtener algunas pistas del hombre enmascarado frente a él haciéndole preguntas. Sin embargo, la otra parte no le prestó atención.
Solo vio al hombre enmascarado mencionar sus brazos y la sombra de su puño lo siguió, chocando contra Matthew como lluvia. Viendo que este plan fue ineficaz, Matthew también dejó de hablar. Fue solo cuando los dos bandos intercambiaron golpes. Luego se sorprendió al descubrir que la fuerza del oponente era sorprendentemente poderosa, a pesar de que había resistido el ataque de su oponente. Sin embargo, sus brazos estaban entumecidos por el shock. Después de 100 movimientos, Matthew se estaba cansando. Sabía que no era rival para el hombre enmascarado. Matthew luego se alejó de su oponente una vez más, sosteniendo su espada con una mano. Su aura aumentó. Su excelencia. Tenga cuidado. Este movimiento puede derribar a un líder de secta. Del intercambio de golpes de hace un momento, Matthew ya había descubierto que, aunque la fuerza del hombre enmascarado era muy superior a la suya, sin embargo, era la fuerza que se había acumulado. De lo contrario, Matthew habría caído hace mucho tiempo. También fue por esto que Matthew lo recordó deliberadamente. Con estas palabras, el enmascarado también se puso serio. Vio su aura temblar a su alrededor y las hojas a su alrededor retrocedieron. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un vacío bajo sus pies. En este momento, el movimiento asesino de Matthew ya se había realizado. Rompe espada. Sintiendo el peligro, el hombre enmascarado inmediatamente se hizo a un lado. En la hierba donde estaba, apareció frente a él una marca de espada de 1 metro de largo. Solo en ese momento habló. Buen chico. Hace tiempo que no te veo. Tu fuerza ha aumentado mucho. Dicho esto, se quitó la máscara. Y después de ver el verdadero rostro de la otra parte, el rostro de Matthew instantáneamente mostró alegría. Ha pasado mucho tiempo desde que vi al tío Newman. Bajo la luz de la luna, los dos hablaron libremente durante un largo rato. Solo que las palabras se referían más a asuntos triviales. Ambos bandos tenían profundas disputas sangrientas detrás de ellos. Pero ninguno de ellos había mencionado la mitad de ellos. Al mirar la luna brillante, Billy Newman suspiró suavemente. El mundo volverá a estar en crisis. Así que debéis estar a salvo. Además, recuerda que la capital es un lugar complejo. Así que piénsalo 2 veces antes de actuar. El mundo está en crisis. Esta era la segunda vez que Matthew escuchaba esto. Incapaz de resistir su curiosidad, abrió la boca y preguntó: Tío Newman, ¿qué es este gran caos? ¿Y dónde está su causa fundamental? Billy, sin embargo, negó con la cabeza. No puedo decirlo exactamente. Desde esa gran guerra en el Reino del Sur, ha habido una gran mano que ha estado agitando al mundo. Esta mano podría ser un gran linaje o una gran organización. Han sido visibles desde su viaje a la capital. Sin embargo, aquí hay demasiados secretos involucrados, por lo que no me conviene contárselos en detalle. Al escuchar esto, Matthew ya no pudo contener las dudas que había estado reprimiendo en su interior. Tío Newman, esa gran batalla en el Reino del Sur está relacionada con el exterminio de mi familia Larson en el Reino del Norte en aquel entonces. Al escuchar estas palabras, Billy también hizo una pausa por un momento. Y solo entonces asintió con la cabeza. De hecho, la destrucción del clan de la familia Larson del Reino del Norte fue solo una introducción. En aquel entonces, había rumores de que el mayor tesoro de la familia Larson había sido llevado al Reino del Sur. Por eso tuvo lugar esta batalla. Todas estas cosas también confirmaron una cosa. En aquel entonces, alguien quería usar el tesoro supremo de su familia Larson para arruinar por completo toda la situación en China. Mientras las palabras caían, la atmósfera una vez más quedó en silencio. Para el tesoro supremo de la familia Larson, Matthew supuso que probablemente sería el legado médico del divino Dr. Sai Larson Chongsuan.
pero resultó obvio que el rumoreado tesoro supremo de la familia Larson era simplemente falso o no existía en absoluto. Fueron puramente las maquinaciones de esa gran mano. Después de un largo momento de silencio, Billy Newman se puso de pie. Muy bien. Has oído las noticias del evento de renovación de la Unión Marcial. Ahora, esta es la carta de recomendación de invitación interna. Cuando llegue el momento, solo tienes que ir y registrarte. Después de una explicación de Billy Newman, Matthew también entendió el significado de esta carta de recomendación de invitación interna. Quienes poseían esta carta eran las semillas de la Unión Marcial. Espero que no le guardes rencor a la Unión Marcial por lo que le pasó a la familia Larson. En aquel entonces, también fue porque alguien había cegado los ojos de la Unión Marcial, lo que provocó que las noticias fueran un paso más lentas. Y la mayoría de los que llevaron el hacha después también fueron sentenciados a castigo por la Unión Marcial. Además, no hay que obsesionarse demasiado con la verdad de ese año. Cuando seas lo suficientemente fuerte, todo se sabrá naturalmente. Trabaja duro y ten cuidado en todo. Yo saldré primero. Después de decir eso, Billy Newman abandonó el lugar en un instante. Solo Matthew quedó aturdido en su lugar. Mientras sea lo suficientemente fuerte. Resulta que he estado yendo en la dirección opuesta. En lugar de obsesionarme con encontrar la verdad, sería mejor fortalecerme. Mientras las palabras caían, un fuerte viento se levantó gradualmente a su alrededor. Como el vidrio. El grillete de la obsesión en el corazón de Matthew se rompió de repente. La energía espiritual fluyó en todas direcciones. Solo después de mucho tiempo los alrededores se calmaron. Soung-Chi de medio paso. Se ha convertido. El tiempo pasó rápidamente en medio del cultivo. Cuando llamaron a la puerta de la habitación, la voz impaciente del príncipe de la ciudad de Lai llegó desde afuera. Matthew. Date prisa. Estamos todos listos. En respuesta, Matthew solo sacudió la cabeza con impotencia. Era solo un evento de registro. Era necesario tener tanta prisa. Cuando llegó al patio, los tres, el secretario Roto, Chanlu y el príncipe Hai Cheng, ya estaban esperando. Date prisa. Eres el único que queda. Vámonos. Dicho esto, los pocos hombres avanzaron y tiraron de Matthew, instándolo a darse prisa. En cuanto a la santa doncella de Dunhuang y la pequeña Chamiduchi, no estaban interesadas en este tipo de actividad. Después de todo, habían ido a la montaña para mejorar sus habilidades médicas. En cuanto a Wu Xian, actuó como guardaespaldas, siguiendo a los jóvenes mientras partían juntos. El lugar elegido para el evento de intercambio de límites de la Liga de Artes Marciales fue el recinto de deportes para todos en la capital. Mientras tanto, el lugar era uno de los estadios más grandes que existen en China en la actualidad. La superficie total construida asciende a la asombrosa cifra de 900.000 metros cuadrados. Tiene capacidad para 500.000 espectadores. El alero de la tribuna tiene 180 metros de largo y solo para hacer turismo se utilizaron casi 100.000 toneladas de acero. En este momento, ya hay un mar de gente afuera del recinto. La joven generación de artistas marciales de toda China está ahora reunida. El plazo de inscripción tendrá una duración de 3 días. Esto significa que las multitudes de hoy son solo el primer grupo. Aunque hay 30 pasillos en el recinto deportivo, todavía parece estar extraordinariamente lleno. Con el fin de mantener la seguridad y el orden del recinto, la Alianza Marcial incluso envió decenas de miles de artistas marciales al lugar para ayudar con el trabajo de seguridad. La razón principal de este espectáculo fue que la Alianza Marcial ya lo había dejado claro. Esta vez, la Unión Marcial reclutará una gran cantidad de sangre nueva en la Unión Marcial a través de competencias de artes marciales. Esta sola noticia ya había provocado que innumerables jóvenes artistas marciales fueran movidos por el viento.
Las principales potencias incluso habían enviado temprano a sus discípulos a la capital para competir. A lo lejos, una flota de trenes, cruzando el carril especial, comenzó a dirigirse uno tras otro hacia el lugar de celebración. Cuando la multitud bajó del tren, Chanlu no pudo evitar maravillarse. Esto es demasiado espectacular. El lugar de 100 metros de altura, junto con su apariencia masiva, de pie frente al lugar. La multitud era como una pequeña hormiga. Esto es invencible. Solía pensar que nuestra torre Tontian ya era lo suficientemente alta. Pero si lo ponemos frente a este lugar, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Estamos a punto de competir aquí. Cientos de miles de personas siguen la carrera en directo. Es muy emocionante solo pensar en ello. Al ver lo emocionados que estaban, Matthew no pudo evitar aconsejar: todavía es temprano para la competición. Solo falta la inscripción. No es demasiado tarde para que ustedes se emocionen cuando llegue el momento de la competencia oficial. Sin embargo, el entusiasmo del dúo continuó sin disminuir. Changlu y Brock Kenji eran como si fueran gente del campo, entrando a la ciudad por primera vez. No. Deberían ser montañeses entrando a la ciudad. Señalaron al este y miraron al oeste. Este comportamiento inusual atrajo naturalmente la atención de los demás solicitantes. Como los dos estaban de muy buen humor, de alguna manera alguien escupió de repente: «Che. ¡Qué panda de paletos!». Aunque la voz no era fuerte, todos los del lado de Matthew podían escucharla claramente. El largo y gruñón edificio explotó instantáneamente. ¿Quién acaba de decir eso? Destaca ante mí si tienes agallas. Yo. El Valle de las 100 hierbas. Acabaré directamente con su sustento en términos de hierbas medicinales. Originalmente, la persona que había hablado quería levantarse y discutir 1 o 2 puntos con Lon Lu. Pero cuando escuchó el poder detrás de él, inmediatamente se detuvo en seco. Ofender al Valle de las 100 hierbas no era una broma. Realmente tenían esa fuerza para aislarte de los materiales medicinales. Al pensar en esto, el rostro del hombre cambió. En medio de las miradas desdeñosas de la gente a su lado, se fue enojado al mirar esa figura que se alejaba miserablemente. Chanlu también mostró desdén. Jeje. Atrévete a decirlo, pero no te atrevas a admitirlo. Cobarde. Después del pequeño episodio, Matthew arrastró a los 2 bebés curiosos y se dirigió al punto de registro. Después de la procesión, Matthew y los demás atravesaron un pasaje de 10 metros de alto y ancho y casi 20 metros de alto. Hasta ese momento, varias personas también quedaron impactadas por la escena que tenían ante ellos. Dentro del vasto lugar, ya se habían instalado cientos de plataformas de artes marciales. Y había personas que ya estaban en la cima de esta plataforma marcial para cortar e intercambiar. Y debajo de las plataformas, ya sea para bien o para espiar su fuerza. En fin, un nutrido grupo de personas se detuvo a mirar. Del otro lado, había cientos de puntos de registro y se estaban formando largas colas. Era una escena animada. Vamos. Secretario Roto. Subamos también al escenario del torneo y movamos nuestros músculos. Al ver tal escena, Chanlu instantáneamente se calentó. Con eso, quería arrastrar a Brock Kenji al escenario para practicar. Sin embargo, ¿cómo podría Brax ser su oponente? Se apresuró a sacudir la cabeza. No. No. Iré allí simplemente para que me abusen. No iré. Ver la actitud decidida de la otra parte, Chanlu también pudo darse por vencido y luego desvió su mirada hacia los demás. Wuxian. Demasiado fuerte. No puede vencerlos. Ríndete. Matthew. No se atrevió. Se rindió. Al final, solo el príncipe heredero de Hai Cheng quedó apto. Por lo general,
Los dos se enfrentaban y sus puntos fuertes no eran comparables. Por lo que era el momento adecuado para aprovechar la situación y subir al escenario del torneo para tener una buena experiencia. Pero antes de que Chan Lu pudiera decir algo, el príncipe de Aichen se negó antes de que pudiera. No lo hagas. No soy estúpido si entreno contigo ahora. Mi fuerza no quedará completamente expuesta. Piérdete. Tú. Después de todo, él era diferente de Chan Lu y Brock en división. Estos dos estaban aquí puramente por diversión. Él mismo quiso aprovechar esta oportunidad para conseguir una clasificación decente. De lo contrario, si regresaba a las tierras del sur, su madre probablemente limpiaría lo que ensucia. Después de romperse la boca de aburrimiento, Chang Lu solo pudo seguir a Matthew con resentimiento hasta la oficina de registro. La forma de registrarse también fue muy sencilla. Todo lo que uno tenía que hacer era golpear la máquina de medición de fuerza y registrar su identidad si la fuerza alcanzaba el estándar. Y luego recibir un número de competencia. Después de esperar casi media hora, Matthew y los demás finalmente tuvieron su turno. Como el más débil de los cuatro, naturalmente fue empujado al frente de la fila para probarlo ante todos. El miserable secretario roto solo pudo acercarse amargamente. Después de un suave trago, lanzó un puñetazo. El número en la pantalla de la máquina de medición de fuerza comenzó a aumentar violentamente. Finalmente se detuvo en 572 kilogramos. Para una persona común y corriente, ese golpe pesaría alrededor de 50 kilogramos. Y la condición para el registro era 200 kilogramos. Una vez que Brock Kenji registró la información de registro, entonces Chan Lu se destacó. Mientras decía burlonamente con la boca: yo. Hermanito. No eres muy bueno. Después de decir eso, se levantó los pantalones y se agachó lentamente. Puño Tonghebei. Fuera. Estallido. Se escuchó un fuerte golpe y toda la máquina de medir la fuerza tembló ligeramente. La pantalla final mostró 858 kilogramos. Al ver este resultado, Chan Lu también se frotó la nariz con satisfacción. Incluso lanzó una mirada provocativa a Hai Cheng Gongxi. Sí. El príncipe Hai Cheng, poco convencido, se destacó de inmediato. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para competir, de repente Matthew lo empujó detrás de él. No es aconsejable exponer tu fuerza demasiado pronto en este momento. Estas dos personas estaban aquí para divertirse y podían jugar como quisieran. Pero él, el príncipe heredero de Hai Cheng, era diferente. Se postulaba para un ranking. Al escuchar las palabras de Matthew, primero calmó sus emociones. Y luego caminó hacia adelante y casualmente lanzó un puñetazo. Era un 310 kilogramos. Por supuesto. El sonido de burla proveniente del largo edificio vino con él. Pero el príncipe Hai Cheng se limitó a sonreír con desdén, pensando para sí mismo: cuando regresemos al salón Huachan, veamos si te termino en un plato. Cuando los otros tres fueron probados uno por uno y se registraron exitosamente, solo entonces Matthew dio un paso adelante. Exhalando, primero reprimió frenéticamente su poder. Solo después de sentir que casi había llegado, sacó el puño. Por supuesto, el resultado fue terriblemente pobre. Eran solo 266 kilogramos. Un número al final de la lista. En este momento, después de ver este resultado, Brock Kenji y Lon Lu obviamente estaban muy decepcionados. Originalmente, los dos habían planeado ver cuánto poder podía lanzar Matthew con un solo golpe. Parecía que obviamente había ocultado su torpeza. Y justo cuando Matthew estaba a punto de completar su información de registro, en cambio, algunos extraños se acercaron a él. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar,
darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.